¿Has oído hablar alguna vez del fenómeno llamado impregnación energética? Ya sea que hayas oído o no esta palabra, te invito a ser parte de este recorrido por los violentos fragmentos de la historia que brevemente te voy a relatar, donde el fenómeno anteriormente mencionado es el protagonista. Acomódate y prepara el alma. La impregnación energética es un fenómeno mediante el cual nuestra energía y también la de otros seres vivos se hace parte de un espacio o lugar en el que nos desenvolvemos con frecuencia, la suficiente para que parte de nosotros quede en mayor o menor medida adherida a espacios, paredes u objetos. También ocurre cuando muchos seres interactúan al mismo tiempo con un espacio físico que de cierta manera queda cargado con dichas interacciones. Un ejemplo claro de esto, y que quizás hayas podido ver en otros videos, son los objetos o carros que se mueven solos de noche en los supermercados o incluso camillas y sillas de rueda en hospitales. En el primer ejemplo, son miles de personas las que interactúan cada día con el establecimiento en el que hacen sus compras. Y es peor aún en el caso de los hospitales, en donde el dolor y sufrimiento de los enfermos y sus familiares dejan el lugar con una densidad que seguramente has sentido tú también en algún momento de tu vida. Aunque también los espacios pueden cargarse con emociones positivas, ya que, como seres energéticos y emocionales que somos, es imposible no transmitir lo que sea que estemos sintiendo en cualquier espacio o contexto de nuestras vidas. Ya sabiendo esto, imagínate lo que ocurre en una guerra, una situación límite cargada de violencia, miedo, muerte y dolor, con tantas almas abandonando tantos cuerpos en cuestión de segundos. Ya teniendo conocimiento de lo que es la impregnación energética, se hace imposible pensar que este fenómeno no ocurra en estos ex campos de batalla, incluso hasta el día de hoy. Diversos cuentos y leyendas que circulan acerca de estos sitios esconden detrás a este fenómeno paranormal. Estas son algunas de las historias mencionadas. Marston Moor. La batalla de Marston Moor, ocurrida el 2 de julio del año 1644, fue la principal batalla de la primera revolución inglesa y una de las más decisivas. Las fuerzas parlamentaristas inglesas de Oliver Cromwell derrotaron a las de la corona, perdiendo así el rey Carlos I el control del norte de Inglaterra. Dicen los creyentes que todavía hasta el día de hoy es posible ver en el campo al fantasma de Cromwell y a los derrotados de la batalla, espoleando sus caballos para escapar de los vencedores. Canas. La batalla de Canas tuvo lugar el 2 de agosto del año 216 a.C. en el transcurso de la Segunda Guerra Púnica, y en ella el brillante general cartaginés Aníbal Barca derrotó a un ejército romano que lo duplicaba en tamaño. La leyenda dice que los fantasmas de los centuriones romanos retornan de vez en cuando, blandiendo sus espadas, y si dejas que uno de ellos te vea, morirás decapitado antes de la medianoche. Marsaglia. La batalla de Marsaglia fue una batalla enmarcada en la Guerra de los 9 años, librada en Italia el 4 de octubre del año 1693. En ella, los franceses, al mando del mariscal Nicolás de Catinat, aplastaron en Marsaglia al ejército saboyano y de otros países dirigidos por el duque Víctor Amadeo II. Según el folclore, los que deambulan por el campo de Marsaglia no son los espíritus de los soldados abatidos, sino las almas en pena de los caballos que murieron en dicha batalla. Stalingrado. La batalla de Stalingrado fue un inmenso enfrentamiento bélico entre el Ejército Rojo de la Unión Soviética y la Wehrmacht de la Alemania nazi y sus aliados del Eje por el control de la ciudad soviética de Stalingrado, actual Volgogrado, entre el 23 de agosto del año 1942 y el 2 de febrero del año 1943, con bajas estimadas en más de 2 millones de personas entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos. La batalla de Stalingrado es considerada la más sangrienta de la historia de la humanidad
Tras ser derrotados en Stalingrado, los altos jerarcas militares nazis supieron que tenían perdida la Segunda Guerra Mundial, aunque se cuidaron muy bien al no manifestar sus pensamientos ante Adolf Hitler. Los habitantes del actual Volgogrado dicen que batallones de fantasmas se enfrentan durante las intensas nevadas, desapareciendo cuando deja de nevar. Teuton. La batalla de Teuton, considerada la más grande y sangrienta jamás librada en el territorio inglés, enfrentó el 29 de marzo del año 1461 a la Casa de Lancaster contra la Casa de York en la Guerra de las Dos Rosas, en Inglaterra, en medio de una fuerte nevada. Al parecer, los ejércitos contendientes quedaron de acuerdo en seguir peleando cada 7 años, cuando una gran nevada oculte a los combatientes, incluso hasta el día de hoy. Little Big Horn. La batalla de Little Big Horn, enmarcada en la Guerra de Black Hills, ocurrió el 25 y 26 de junio del año 1876. En ella, una confederación de pueblos nativos encabezada por Caballo Loco derrotó a las fuerzas federales estadounidenses dirigidas por el general George Custer en el mayor desastre gubernamental en las guerras indígenas. Algunos visitantes del campo dicen experimentar visiones como si estuvieran presenciando los acontecimientos en un asiento de primera fila. Son diversos los relatos acerca de fenómenos paranormales relacionados a este violento periodo de la historia de Estados Unidos. Antietam. La batalla de Antietam, también conocida como la batalla de Charlesburg, fue el primer gran enfrentamiento armado de la Guerra Civil estadounidense que se produjo en territorio norteño. La batalla tuvo lugar el 17 de septiembre del año 1862, cerca de Charlesburg, en el condado de Washington, Maryland, Estados Unidos, y en los alrededores del riachuelo de Antietam. La batalla formó parte de la campaña de Maryland y se trata de la más sangrienta de la historia de los Estados Unidos que se haya librado en un solo día, con casi 23,000 bajas. El problema de Antietam no son los fantasmas de los combatientes, sino los mareos que dicen sentir los visitantes por el fuerte olor a pólvora, además del dolor de oídos por el sonido de los disparos. Placilla. La batalla de Placilla, considerada la más sangrienta de la historia de Chile, fue la última batalla de la Guerra Civil del año 1891, librada en el actual sector de Placilla de Peñuelas, a las afueras del puerto chileno de Valparaíso, el 28 de agosto del año 1891. En ella se enfrentaron las fuerzas del ejército revolucionario congresista de aproximadamente 11,000 hombres, al mando del coronel Estanislao del Canto, y las tropas leales al gobierno del presidente José Manuel Balmaceda, con 9,500 efectivos, al mando de los generales Orocimbo Barbosa y José Miguel Alcérreca. Diversos testigos afirman que en Curauma, una comunidad de Placilla, suceden diversos fenómenos paranormales y existiría la presencia de energías negativas de la guerra que incluso ocasionarían el divorcio o la separación de aproximadamente 1/3 de las parejas que eligen ese lugar para vivir, según un estudio publicado en un medio de prensa nacional, el cual fue realizado con una muestra de 100 parejas. Arica. Finalmente, me gustaría destacar la batalla de Arica, también conocida como el asalto y toma del Morro de Arica, ocurrido el 7 de junio del año 1880 en la ciudad del mismo nombre, al norte de Chile, y fue el último mayor enfrentamiento bélico de la campaña de Tacna y Arica durante la Guerra del Pacífico, ocurrida entre los años 1879 y 1884. Si bien no es el conflicto bélico con más muertes del país, son diversos testigos los que afirman sentir una energía extraña en el morro, además de visiones por parte de aquellas personas más sensibles que dicen ver soldados heridos desorientados pidiendo ayuda y preguntándose dónde están, por no hablar de los múltiples suicidios que han ocurrido en el lugar, lo que sin duda alguna da para pensar
acerca de la carga energética del sitio en cuestión. Aunque algunas de estas leyendas te suenen como una estupidez inventada, lo cierto es que muchas historias que forman parte del folclore de una comunidad o de un país nacen a raíz de relatos o experiencias reales que se van transmitiendo de boca en boca o de generación en generación. Por lo tanto, algo de realidad o verdad siempre existe en este tipo de historias y leyendas, una verdad que en este caso está directamente relacionada al fenómeno de impregnación energética. Si crees que los crujidos y ruidos que sientes en tu casa son siempre debido a cambios de temperatura, gatos en el techo o simplemente tu imaginación, piénsatelo 2 veces.